Pues estamos aquí presentando, neste chigre tan prestoso que lle La Vaina, estamos presentando el cómic Manzajú, que é un traballo autobiográfico, esto quiero decir, de la mi vida, y bueno, que tuve la suerte de ganar con él el premio Alfonso Iglesias de cómic el año pasado y que expulsóse este año. Y bueno, estamos aquí haciendo unos firmes de ejemplares. Ya hicimos la presentación oficial lo que fue en el Festival de Cine y vamos a hacer otras presentaciones en librerías y demás. Lo que pasa que prestaba a hacer estos firmes aquí en familia para la gente así más allegado y bueno, para ir teniendo más cercanía con la gente que ya lleva el tema, ¿no? Tengo varios proyectos y lo que pasa son todos proyectos bastante largos y tal, entonces van a llevarme cualquiera de los que agarre para ponerme a ello, va a llevarme bastante tiempo, entonces por lo menos vais a tardar otro año y pico por lo menos en tener noticias mías en lo gráfico, por lo menos. A ver, vamos a saludar a ese compañero con las de... Musicalmente con Felpeyo estamos trabajando material nuevo y estamos preparando lo que va a ser el año que viene el 20 aniversario del grupo. Entonces, bueno, vamos a entamar con un repertorio nuevo, con presentaciones de lo que lleva todo el trabajo nuestro a lo largo de estos 20 años, renovación de la página web. Vamos a hacer también algo en soporte videográfico. No sé, va a ser un año movido también por parte de Felpeyo. El cómic, muy buena aceptación. Yo la primera vez que creo que tenemos un bestseller en la editorial, claro, y estamos muy contentos. Ahora mismo tenemos la reedición de Añada Pan Güello Muerto, que ahora sí se puede leer porque ya no está escrito en Asturbable, sino que ya está en un asturiano normalizado. Tenemos un proyecto muy guapo de Contadores de Youth, que hay una antología con fotos de Jandro Llaneza, que es el que nos fae las portadas de Suburbia, cada foto y un cuento, y cada cuento y un autor. Y tenemos Intento de Escritura, que es la segunda novela en solitario de Xurre Fernández, y estamos en más un mogollón de cosas que sacaremos después de Navidades que en un medio tiempo a preparar para hoy.